siempre haya la gratitud hacia nuestro Dios. Y entendamos, hermano, que no voy a recordarme la condición de donde Dios me recogió para lamentarme y quedarme allí, sino la voy a recordar para tener aún mejor un corazón lleno de gratitud. Poder reconocer cuál fuera mi condición si Dios no hubiera llegado a mi vida. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo les he dicho, ¿por qué sirvo a Dios pese a todo? Porque lo que Dios hizo en mi vida en mi plena juventud, a mí no se me olvida. Mi condición era terrible cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador. Y cuando yo lo conocí, la obra tan tremenda y tan rotunda que Dios hizo en mi vida ha sido suficiente para que yo llegue hasta aquí y haya pasado lo que pase y no dejar al Señor. Mi gratitud es tan grande. Dice la palabra, el mismo Jesús, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y yo creo que Dios nos ha perdonado mucho, porque no nada más fue cuando lo aceptamos, hasta el día de hoy nos sigue perdonando. Por lo tanto, debe de haber. Abra su Biblia ahí en la carta a los Hebreos, donde adoramos Dios, le adoramos Señor. Hermoso es nuestro Dios, misericordioso nuestro Dios. Hebreos, capítulo 9. Versículo 24. No voy a tener que agregarle mucho porque la palabra está clara. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez, diga conmigo, una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Diga conmigo, se presentó una vez, para quitar del medio el pecado. Y dice 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Diga conmigo, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. Ocupe sus lugares y Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Les comentaba yo hace unos días que esta es una semana en la cual la gente está muy sensible. Semana Santa para muchos es tiempo de reflexión a su manera, pero es tiempo de reflexión. Pero desgraciadamente para otros son días libres para salir a pasear o estar con la familia. Y desgraciadamente ese concepto le pega a muchos. Que aún conociendo al Señor, llega la familia y en lugar de traérsela, se van con ellos a pasear.
sino que ya escogían lo tuerto, lo cojo, lo que estaba defectuoso de los animales, y eso se lo ofrecían a Dios, que al cabo lo iban a terminar matando, pues de una vez lo mataban y eso ofrecían a Dios, y eso a Dios no le agradó. Porque siempre, oiga, caramba, ¿quién estaba haciendo el favor a la humanidad para conectarse con Dios? Sino Dios les estaba haciendo el favor. Y como que llega el momento en que el ser humano piensa que él es el que le hace el favor a Dios al ofrecerle el sacrificio. Y Dios como que de alguna manera le dijo: hey, hermanos, como que ya te equivocaste. Como que ya te equivocaste, la cosa no es así. De tal manera que llegó el momento en que dice la palabra que el Padre se hartó de esto. Se hartó. Ya casi en los libros de los últimos profetas menores, ahí está mencionando y está diciendo: ¿por qué a mí me ofrece lo cojo, lo malo para sacrificar? ¿Por qué no se lo ofreces a tu príncipe, a tu rey, a ver si le agrada? Si a mí me lo quieres ofrecer, ¿por qué no se lo ofreces a ellos? Porque el ser humano siempre, al que ve y al que tiene mayor jerarquía, le queremos dar lo mejor, y Dios, es para Dios. Como que se conforme cuando realmente quien merece lo mejor es Dios, porque quien te ha dado lo mejor de la vida es Dios. Lo mejor y lo más valioso que el ser humano que acepta a Cristo llega a tener en su vida es la salvación, la esperanza de una nueva vida. De tal manera que dice en el capítulo 10, versículo 5: sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya estabas cansado, chocado, hastiado del sacrificio y la ofrenda que el ser humano, desgraciadamente, en su mal corazón estaba ofreciendo. Ya no era el sacrificio correcto. Y sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, dice, a ver, ponga atención, entonces, ¿qué cosa? No, me preparaste el cuerpo. Mas me preparaste el cuerpo. Usted sabe bien cómo fue el nacimiento de Jesús. Dice, me preparaste cuerpo. El plan estaba hecho ante tal situación. Había ya un hastío. Y ante tal situación que pasa, el Señor prepara todo. Y dice, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Jesús, qué mejor sacrificio, el único que llenaba todos los requisitos para que fuera el sacrificio, era Jesús. Pero ya no se trataba de estar haciendo sacrificio tras sacrificio por cada perdón de pecados de cada uno. Ya no se trataba de estar haciendo esto. Ya el Padre estaba harto de todo aquello. Ya se necesitaba un solo sacrificio. Ya se necesitaba un solo holocausto. El único que reunía el cumplimiento de los sacrificios, de todos los requisitos, era Jesús. Y dice ahí, entonces dije: oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como está escrito. Todo lo que estaba escrito de él desde el Antiguo Testamento tenía cumplimiento. Y esto no era la excepción. Se necesitaba ya un solo sacrificio. Y Jesús estuvo dispuesto a llevarlo a cabo. Y lo llevó a cabo. ¿Y sabe una cosa?
Cuando preparaban los animales para hacer el sacrificio, los descasaban. Obviamente primero los mataban, los descasaban, preparaban todo. El sacrificio de Jesús iba a ser cruento también. También tenía que haber muerte. Tenía que haber derramamiento de sangre como en los sacrificios. Tenía que haber golpe en el cuerpo como a los animales que sacrificaban. Y todo eso Jesús sabía que al hacer el sacrificio él había visto cómo era el sacrificio que se presentaba ante el Padre, y al ser él el sacrificio él tenía que atravesar todo el proceso que se llevaba en los animales para presentar el sacrificio. Ahora él tenía que atravesar el proceso en carne propia para poder ser el sacrificio delante del Padre, pero ahora con la gran diferencia que era ahora un ser humano quien le había encontrado cuerpo, ahora con la gran diferencia también que iba a ser un solo sacrificio suficiente para que aún después de 2000 años hasta el día de hoy, todo aquel que le acepte como su Señor y le confiese como su Salvador, reciba la salvación y el perdón. Único. Usted no ve que nosotros estemos ofreciendo y ofreciendo para perdón de pecados y para perdón de pecados y para perdón de pecados, porque a nosotros no nos toca hacerlo. El sacrificio ya fue. Ahora lo único que tiene que hacer el pecador es entender que necesita un Salvador, que le necesita como Señor de su vida, pedirle que entre en su corazón, confesarle con su boca. ¿Qué le decía Felipe al etíope? Si tú crees, si confesares con tu boca, y suficiente, porque no hay necesidad de estar haciendo sacrificios. El sacrificio ya fue hecho. Suficiente. A tal grado que dice la palabra, un solo sacrificio, así mismo como está establecido que el hombre muere una sola vez y después del juicio, así fue un solo sacrificio y se acabó. Y un sacrificio poderoso que no caduca, que no tiene vigencia hasta, que no tiene término, que no expira, sino un sacrificio vivo y santo delante de Dios hasta el día de hoy, de tal manera que porque Él ha alcanzado nuestras vidas y su sangre ha sido derramada y nos ha limpiado nuestro pecado, es que nosotros no hemos sido destruidos por el Padre, porque nos ve a través de Jesucristo y mira la sangre derramada de Cristo sobre nosotros. Si no fuese por ello, yo hubiésemos sido consumidos. El sacrificio de Cristo es tan grande, tal vez no se valora como se debería, pero el sacrificio de Cristo por usted y por mí es grande, es maravilloso. Y dice la palabra, Cristo fue ofrecido una sola vez. Y después dice, va a volver a aparecer por segunda vez. Apareció la primera para llevar a cabo la voluntad del Padre y poder reconciliar al hombre con Él a través de Jesús, a través de todo aquel que crea en Él. Pero dice, aparecerá nuevamente por segunda vez. Pero cuando aparezca por segunda vez, ya no viene a ofrecer sacrificio, sino que ahora viene, dice, sin relación con el pecado, sino que viene ahora a salvar, a recoger a los que le esperan, a los que ya le aceptaron como Señor de sus vidas, a los que ya reconocieron un solo sacrificio
en la palabra, en el versículo 9 del capítulo 10, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita, Señor, lo establecido, lo primero, por la ley de sacrificio, para que ahora sea establecido esto último. Un solo sacrificio, redención, perdón, esperanza para la humanidad, de la cual somos nosotros parte. Y dice el versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha, no le oigo, una vez para siempre. Somos santificados nosotros en esa voluntad mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Hay personas que dicen: Señor, si tú me alcanzas, mira, yo te ofrezco, ya tu sacrificio, tú tienes que estar ofreciendo. Ahora lo único que tienes que hacer es hacer la voluntad de Él, vivir en la voluntad de Él, caminar en la voluntad de Él, deleitarte haciendo la voluntad de Él. ¿Qué podemos nosotros ofrecer? Salvo el corazón, pero si ya se lo estás entregando. Y dice ahí la palabra en el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que ¿qué cosa? Que nunca pueden quitar nada. De que viene usted conmigo, pastora, he pecado, ¿qué hacemos? Ay, hijito, hay que pedir perdón, un sacrificio. Vete, órate 10 horas y vete y ayuna un mes y vete y haz esto. Y entonces, cuando termine de hacer eso, ya tú vete tranquilo, porque tu pecado te ha sido perdonado. No. Ya eso no es. Ya Cristo fue ofrecido. No hay otro sacrificio que pueda estarse ofreciendo, porque eso nunca quita del pecado. El único que quita el pecado es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. El único que puede quitar el pecado y perdonar el pecado es Jesús, el que se ofreció a sí mismo, el único que no te juzga de tal manera como aquella mujer que no la condenó, sino le dio esperanza de vida y perdón de pecado. Es Jesús el único que puede ofrecerlo sin pedirte que hagas sacrificio alguno. Puedes caminar de rodillas de aquí hasta donde quieras. Puedes echarte, si tú quieres, la cruz encima. Es más, mejor la del palo, que está muy pesada para que el sacrificio esté mejor. Puedes hacerlo, pero ¿sabe una cosa? De nada te sirve. Porque Dios no quiere sacrificio de eso, ya estuvo algo. Dios lo que quiere es corazones que se liguen a Él, corazones que se apeguen a Él, corazones que caminen conforme a la voluntad de Él. Eso es lo que quiere, y eso sí quiere todos los días. No sacrificios, sino que quiere una entrega de corazón voluntario, lleno de gratitud para hacer su voluntad todos los días, no una vez a la semana ni al mes, sino todos los días. Dígame, ¿cuántos días a la semana el Señor le perdona sus pecados? Digo, por aquellos que se crean muy santos. ¿Cuántos días a la semana? Porque para mí, todos los días. Pero no lo sacrifico, sino que todos los días entiendo su obra y me someto para hacer su voluntad. Y dice ahí, en el versículo 12, pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿En dónde está ahora? Vino a la tierra, ofreció sacrificio del mismo en la tierra, y después de hecho, mire usted a mis espaldas, vemos un sacrificio ¿dónde? En la cruz. Pero la palabra dice que dado ya el sacrificio, ahora Él está a la diestra de Dios Padre, y por eso nosotros podemos poner una cruz vacía, porque Cristo no está ya en la cruz, Él no está allí, Él se levantó triunfante y ahora está a la diestra de Dios Padre. El sacrificio ya fue hecho. No tiene por qué estar más Él allí colgado. No tiene por qué Él estar más allí crucificado. Cuando Él ya se levantó triunfante, simplemente vino, hizo lo que tenía que hacer y tomó su camino nuevamente a donde estaba su lugar, a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe usted qué está haciendo en la diestra de Dios Padre? Intercediendo por nosotros, los socarrones que no queremos hacer. Intercediendo por nosotros, los socarrones que no queremos entender. Y que caminamos y como que no regresamos. Y que caminamos y como que no regresamos. Y que caminamos y como que, y ahí está Jesús. Perdónanos, Padre. Es que mira, en la tierra hay tantas cosas, y si el corazón no se somete a ti, la voluntad no se somete a ti, es que por eso andan entre que voy y vengo, y voy y vengo, y voy y vengo. Ten misericordia, y ahí está, intercediendo por nosotros. La palabra no más habla de un solo mediador, y Timoteo lo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más, es el único. Mentira que hay que hacer para los sacrificios, mentira que hay otros mediadores, mentira que hay que tenerlo crucificado, mentira. La palabra es bien clara y usted la puede leer en cualquier traducción que quiera. Ahí está bien claro, un solo mediador, un solo intercesor, un solo sacrificio, pero también un solo Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos tanto a nuestro alcance que muy poco echamos mano de él. Y allí está Jesús, todavía de que vino a presentarse como sacrificio. Híjole, la humanidad somos tan tremendos que ahora tiene que ser intercesor por nosotros, para que no seamos consumidos. Hay que mantener la condición, hay que mantenernos en el camino, hay que mantenernos firme, que realmente podamos decir: sí, Señor, yo valoro el sacrificio que hiciste por mí, yo valoro. A veces la carne me quiere menguar, a veces la carne me quiere ganar, a veces los ojos se me brillan y se me quieren salir, a veces, Señor, como que las manos se quieren volar, a veces, Señor, como que las cosas me atraen, a veces, Dios mío, como que ando bien mareada, Señor, cuando escucho algo, a veces, Dios mío, pero ¿sabes una cosa?
sacrificar las cosas de la carne del mundo y servir a Dios. Sé lo que le digo. Vale mejor. Porque sabe una cosa, la carne la va a disfrutar por pocos tiempos. Dice el salmista, 70 años y a lo más robusto 80. Pero el Señor dice, camina conmigo y una eternidad yo tengo. Quedan 70 o 80 si es que la alcanzamos. Queda toda una eternidad. Vale la pena valorar el sacrificio de Jesús. Vale la pena creer que no hay que andar sacrificando más, sino la única carne que es la que nos trae para arriba y para abajo. Y someter nuestra voluntad a Él y caminar con Él porque vale la pena. Y tener un corazón lleno de gratitud hacia Él por lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestras vidas. Me encanta leer al salmista cuando dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo. ¿Qué está expresando? Reconocimiento. Alma mía, bendícelo. Y vuelve a decir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gratitud, gratitud, alma mía. ¡Ey, tú que me tienes olvidadiza! A ti que se te olvida los favores, ¿quién te los hace? Alma mía, bendice a Jehová, porque Él es el que te bendice. No olvides los beneficios, porque Él es el que te trae los beneficios. No olvides sus beneficios, porque si los olvidas, tu corazón se llena de altivez y de soberbia. Y vas a olvidar a quien le debes todo. Y en el momento que se te olvide y tengas otro corazón, cerraste la puerta para recibir. Bendice, no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien sana tus dolencias. Él es el que perdona tus pecados, tus iniquidades. Él es el que te saca del hoyo. Él es el que te corona de favores y misericordias. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides. ¿Por qué? Porque hay que tener gratitud a nuestro Dios, porque el Señor no solamente permitió un solo sacrificio, sino que hasta el día de hoy el Señor nos sigue colmando de favores, de misericordias, y todavía de perdona cuando somos malos administradores de nuestro cuerpo, sana nuestra dolencia. ¿Le gusta la palabra gratitud o no le gusta? ¿Le gusta la palabra gratitud o no le gusta? Yo diría que ese amén fuera con toda la garganta. Con todo, porque caramba. Y dice la palabra en el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados, y pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice, y nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré de sus pecados. El ser humano nada más está recordando al esposo. No, la vida santa que me diste. Y cuando
Bendito Dios que Jesús no es como nosotros los seres humanos. Dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y si nosotros somos cristianos, imitadores de Cristo, deberíamos vigilar esto. Si algún hermano cae, ¿qué hay que hacer? Criticarlo, pisotearlo, patearlo, señalarlo. ¿Qué hay que hacer? No le escucho. Y dígalo, porque quién sabe si un día usted caiga o yo caiga y necesitaré lo que usted va a decir. ¿Qué hay que hacer? Hay que dice la palabra, aún cuando 7 veces cae el justo, Jehová le levanta. Y si Jehová le levanta, ¿quiénes somos nosotros para no levantar? El Señor no está allí diciéndonos, y mire que tiene mucho que recordar. Pero sin embargo, no lo hace. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Oiga, eso a mí me da, mire, una tranquilidad, qué bonito. Porque a veces suficiente tenemos con el ser humano que esté bueno y muere, pero saber que Dios no, qué rico se siente. ¿Verdad que sí? Pero también hay algo. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día en que dijo Jesús que regresaría para salvar a los seres. Es cierto, hay perdón, un solo sacrificio, suficiente, pero ahora tenemos que caminar cada día acercándonos a Dios con un corazón sincero. Y cuando esto sea, dice que también nos debe de llevar a purificar los corazones, la mala conciencia y lavar nuestros cuerpos con agua pura. Hay que guardar qué cosa entonces, la santidad, porque sin la santidad nadie verá. Empieza todo un sacrificio, un solo sacrificio, suficiente, perdón de pecados, redención, pero ahora también es todo un caminar. Ahora hay redención, ahora hay que buscar con un corazón sincero, ahora hay que mantener una conciencia limpia, ahora hay que limpiar también nuestros cuerpos, nuestro ser, ahora hay que caminar, porque aquel que dijo que vendría, lo que está dicho de su venida tiene también cumplimiento, y por lo tanto nosotros debemos de entender que si él dijo que regresaría, va a regresar. Y dijera Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según haya sido su obra. Es un caminar que empezó en la cruz del Calvario, y que si nosotros hemos aceptado, hermanos, el asunto no ha acabado y el juego no termina hasta que yo caiga. Y nuestra ganancia está en el seno. Mantengámonos firmes, nuestra esperanza está viva. No quedó crucificado, la cruz está vacía, la tumba está vacía. Nuestro Señor está a la diestra de Dios Padre. Y por lo tanto, nuestra fe está viva, nuestro creer en Dios está vivo, las promesas de Jesús siguen vivas para cada uno
conclusión o que tenga una continuación. Aquella obra, aquel sacrificio que vino a ser una realidad de nuestra vida, que tenga una continuación hasta el grado de llevarnos a buscarle siempre con corazón sincero, con conciencia limpia, con un sometimiento a su voluntad, para que llegue el momento tan esperado, que el que ha de venir venga y no tarde más. Cierre sus ojos en esta hora y haga su propia oración y dígale al Señor si usted todavía lo quiere tener crucificado, o dígale al Señor: Señor, suficiente sacrificio